Buenos días. No desayunó. Buenos días. ¿Qué tal si rompemos un poquito el hielo? Se saludan los unos a los otros. Bienvenido, dígale que está a su lado o atrás. Bienvenido, bienvenida. ¿Sabe que una historia dentro de lo que estamos conversando estas semanas? No es chisme, es una historia real, común, que la va a encontrar alguna vez en internet. Cierto pastor, año 2005, el tipo forma un movimiento latinoamericano y él comenzó a decir en su doctrina que después de la salvación no pasa nada si yo sigo pecando después. Es decir, puedo seguir siendo infiel, siendo violento, ebrio, adicto a los azar, adicto a las drogas, lo que sea. Total, Dios ya me perdonó. Que obviamente eso no está bien, no es lo correcto, no es lo que enseña la doctrina de Cristo. Y él comenzó a decir eso. Y de pronto se lo vio al pastor el sábado en un prostíbulo, con un habano en la mano y un vaso de whisky caro en la otra, y el domingo predicaba, por si acaso. Y de pronto, ya creo que él, no sé si habrá fumado tanto, pero dijo que era la reencarnación del apóstol Pablo. Y tenía una iglesia, un movimiento que creía su discurso. Creía la gente el discurso de esta persona, que déjeme decirle, si alguien me dice eso, y le digo, tú estás loco. Mucha gente inclusive apoyaba con recursos a este movimiento, que inclusive estuvo en Ecuador, aquí también hace algunos años. Hasta que él sobrepasó los límites. Y este pastor se dijo a sí mismo, soy la reencarnación de Jesús. Soy Cristo, soy Dios. De pronto, y ese hombre se llamaba Jesús, justamente se llamaba Jesús, le han puesto no sé para qué. Y de pronto el tipo le da cirrosis hepática, por tanto alcohol, obviamente, era uno de sus pecados favoritos, y el tipo fallece. Dentro de esta historia, él dijo que en una ocasión, pongámosle un día, lunes, y de pronto, muchachos de su congregación, el lunes nos vamos todos al cielo. Se va a acabar el mundo, el lunes nos vamos todos al cielo, así que prepárense. La gente dijo, ¿sabe qué? Voy a vender mis posesiones, voy a regalar mis posesiones, voy a sacar a mis hijos del colegio, voy a regalar mi auto, regalar mi casa, porque total, lo que se queda en este mundo sufriendo son otros. Yo me voy al cielo con mi pastor, con mi Dios, que me dijo que me va a llevar el lunes. Seguimos aquí, 2025, no nos vamos al cielo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Mucha gente perdió sus casas y se suicidaron después de haber creído las palabras de este mentiroso. Y este hombre falleció y para muchos su fe había terminado. Su fe supuestamente cristiana había terminado. Y otros también se suicidaron. Se lanzaron delante de puentes, se colgaron, tomaron pastillas y se murieron. Parece una película. Suena buenísimo una película, pero la verdad que esto sucedió en el año 2013 y fue una historia real, que en algún momento saldrá en Netflix, estoy seguro que va a salir. Pero así fue. Por eso es que estas personas, el ser humano, normalmente, busca siempre algo en qué creer, en qué fundamentar sus sueños, en qué fundamentar sus metas, en qué fundamentar sus valores y aún también sus placeres. Y cuando este fundamento se quiebra, la vida completamente termina de esta persona. Pero eso es importante para usted y para mí. Poner nuestra vida, nuestro sueño, nuestro futuro siempre en un solo fundamento. Un fundamento que no se quiebra. Un fundamento que no se extingue. Que no es pasajero. Que es tan fuerte, o aún más fuerte que una roca sólida. Y ese único fundamento es Cristo. Porque este fundamento murió, sí, resucitó y vendrá por segunda vez. ¿Amén o no? Y es por eso, le pregunto a usted, ¿sobre qué está fundamentada su vida? Sus sueños, sus placeres, su fe, ¿de quién depende? Y más ahí, más profundo todavía, ¿sobre qué está fundamentada la iglesia ahora, en este siglo XXI? Porque a la final la iglesia este siglo XXI se ha dejado llevar siendo probablemente permisivo con muchísimas corrientes y principios de este mundo. Quieren ser más inclusivos todavía y respeten la doctrina y la palabra de Dios también. Aún no siendo fundamento la palabra, ni siquiera Cristo, sino tal vez cualquier tipo de filosofía que sea de cualquier ser humano. Y es por eso
que hoy por hoy encontramos diferentes denominaciones, diferentes cosas de gente que predica cualquier cosa, lamentablemente, muy lejos de la doctrina de lo que Jesús enseñó. Y ahorita hablando estas semanas, por supuesto, según lo que hemos conversado de respecto a lo que es woke, de todo este discurso posmoderno que trata de que unas minorías combatan con cierta esclavitud de que ciertos sistemas les han dado supuestamente. Y esta parte de woke aún también ha entrado en la iglesia, déjeme decirle. Ya no solamente hay iglesias, por si acaso, la hay en Ecuador, déjeme decirle. Es una iglesia que solamente aceptan los matrimonios de gente de un solo género, del mismo género. También la promueven, también la publicitan, también la promocionan, también lo enseñan. Hay iglesias que ya no solamente aceptan que los niños puedan cambiar de género, supuestamente. No es real, no es científico, no es biológico hacerlo. Antinatural. Y hay iglesias que ya promueven que los niños puedan cambiar de género cuando ellos quisieran. Esa es la realidad de este día, de nuestra época como iglesia en este siglo. Y por eso encontramos ciertos pasajes en Pablo, en la cual queremos afianzarnos ahí, de cómo la iglesia del Señor, la iglesia verdadera de Cristo, la que Jesús dijo, que ni aún la puerta del Hades prevalecerá con ella, esa queremos ser, no la que el mundo quisiera mezclar o inventar. Y es por eso que Pablo comienza a decir lo siguiente, y comenzó a corregir la inmadurez y restaurar la unidad en Cristo, reconociendo que la sabiduría de Dios está en contraste con la sabiduría de este mundo. Por eso vamos a encontrar siempre un contraste entre principios de Cristo y principios de Dios. Y déjeme decirle que puedo asegurar que la mayoría o todos de ellos son completamente contrarios del mundo con lo que Jesús nos ha enseñado. Y por eso Pablo comienza en 1 Corintios capítulo 3 diciendo de esta forma: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Decía Andrés la primera semana en Corintios, ¿verdad? Corintios es un lugar lleno de muchas culturas, una mezcla de muchísimas culturas, mucho libertinaje, un sector muy comercial, y allí había una iglesia. Y esta iglesia se ha comenzado a contaminar por ciertos comportamientos, por ciertos principios de este mundo. Y en lo que de pronto Pablo comenzó a decir, y usa una palabra interesante que significa, en el original, significa sarx, que es en griego, que significa en la carne y alejados de la guía del Espíritu Santo. Entonces cuando habla, en este caso, con estos seres humanos en Corinto, le está diciendo, ustedes están completamente lejos de la voluntad del Espíritu Santo y están completamente inclinados a sus deseos pecaminosos de lo que el mundo nos ha enseñado. Y de pronto continúa Pablo, inmaduros, y le dice, pues aún son inmaduros. Dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, y empieza de esta forma. Y empieza con un principio interesante de la Biblia, y sobre todo de la iglesia. Porque dice, celos y contiendas. ¿De qué forma en una iglesia puede haber celos y contiendas? Y se supone que en la iglesia no hay jerarquías. Y se supone que en la iglesia somos familia extendida. Y se supone que todos somos hermanos en Cristo. Y se supone que en la iglesia nadie compite por nada. No hay un discurso político en la iglesia. Somos familia. Es Cristo primero y los demás después. Y todos estamos en la misma condición de salvados como Cristo nos salvó a nosotros por nuestros pecados. Todos. Entonces, ¿por qué habrá un celo o una contienda por eso? Probablemente es que él predica y yo no predico. Me acuerdo cuando era chico y fui a un retiro, se llamaba Encuentro, en una iglesia. Me acuerdo que había celo y contiendan por quien eran guías o coordinadores de este retiro. Pero ¿por qué él va si yo predico los fines de semana? ¿Por qué él va si yo vengo todos los domingos? ¿Por qué él va si acaba de terminar con su novia? ¿Por qué él va si yo soy más viejo en el cristianismo? ¿Por qué él es nuevo? ¿Por qué si yo soy antiguo? ¿Por qué? Siempre hay una crítica dentro de la iglesia. Y para Pablo, él fue hasta lo más profundo del corazón de estas personas. En la iglesia no tiene que haber ni celo ni contienda por nadie, porque no competimos entre sí. No hay principios que se contradigan entre usted y yo. Su opinión y la mía básicamente es la misma, porque es la de Cristo. No es la del pastor, es la de Cristo. No es la de Andrés, no es la de Tito, no es la de nadie, es la de Cristo. Por lo tanto, Pablo continúa y dice,
¿Acaso no son ustedes inmaduros entonces pensando de esta forma? De que hay celos y contiendas, competencia entre ustedes, se hablan mal de uno del otro, critican uno con el otro, critican quién llevó uno, quién llevó otra cosa, inmaduros. De esa forma se comportan los carnales, los principios de este mundo. Y dice, ¿acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Por eso ahora, iglesias del siglo I, encontramos pastores que parecen showman. Parece más una celebridad. No puedes saludarlo. Tienen atrás 10 guardaespaldas. Cuando la verdad, un pastor, un hombre servidor de Cristo, está para lavar los pies de la gente. No hay ninguna exclusividad en aquello. No hay glamour en eso. ¿Qué puede celebrar una persona a otra por lavar los pies a otras personas? Pero si hay principios carnales, si hay principios de este mundo y lo estoy alimentando en la congregación, yo voy a generar celos y contiendas. Si para la iglesia lo primero es el dinero o la reputación o quien tiene la pantalla más grande en comparación a otras iglesias, siempre va a haber celos y contiendas. Pero si el fundamento siempre será Jesucristo, si el fundamento siempre será la palabra de Dios, entonces no tiene que haber ni celo ni contienda con nadie. Porque Cristo es primero y todos los demás venimos después. Y continúa y dice, cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Mire, Andrés lo dijo la primera semana también y lo hablaba en 1 Corintios capítulo 1. Y Pablo describe primero a estos hombres y dice, ¿sabes qué, muchachos? Gracias a Dios, parafraseando lo que dice el versículo, ¿no? Yo he bautizado en el nombre de Jesucristo, no en mi nombre. Porque vemos directamente a la cruz, no al criterio de un ser humano, en absoluto. Porque primero es Cristo, los demás vienen después. Y es por eso que Pablo dice después, y resumiendo lo que está diciendo este versículo, dice que son niños en Cristo y actúan con criterios humanos. ¿Se puede decir que es un discípulo de Jesús esta persona? Por supuesto que no. Porque, como decía Sarx, que le decía hace un ratito, una persona completamente ligada a sus deseos carnales y pasiones y placeres no puede ser denominado un cristiano como tal. No lo es. No se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Cristo como Señor. No ha transformado su corazón Dios todavía. Dice después, causa la división. Algunos dicen yo sigo a Pablo, otros dicen yo sigo a Cristo. A Apolos, perdón. Esto refleja inmadurez y refleja también carnalidad. Y por último, ser cristiano no significa vivir bajo la sabiduría del mundo, sino bajo la sabiduría que únicamente proviene del Señor. Y continúa Pablo, dice en 1 Corintios, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a crecer según el orden o el Señor le asignó a cada uno. Son solamente servidores. Y mire, nuestra vida depende únicamente de Cristo y nadie más, ni ninguna otra denominación, ni aún tampoco otro pastor. Y aún también en mi vida personal, cuando tenía 19 años, 20 años, llegó a mí un misionero chiquitito de este porte, también se transformó en profesor de tenis, y me enseñó la doctrina y sembró en mí Cristo. Tiempo después, nuestros caminos se separaron. Dejamos de servir juntos porque yo fui a otra iglesia, él se fue a otra, y quedó allí, y seguimos siendo grandes amigos. Alguien sembró. Y de pronto, años después, conocí a un man con casi de 2 metros, medio colorado, que siguió sembrando en mi vida. Y algún día también, capaz, nuestros caminos también se separen. Pero mi vida depende únicamente de ¿quién? De Cristo. Y la suya depende de ¿quién? De Cristo. Son los principios de Cristo. Su ánimo, su deseo por congregarse es por quién predica o quién no predica. El criterio de uno, la forma, el estilo del otro. ¿Quién canta hoy? ¿Quién canta mañana? Yo voy a ir porque van a hablar de Cristo y mi vida depende únicamente ¿de quién? De Cristo. Amén. Y dice, yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. ¿Quién me convence a mí de justicia, de pecado y de juicio? ¿Quién me convence a mí? ¿Quién me guía hacia la verdad? Es el Espíritu Santo. No fue Apolos, no fue Pablo que me convenció a mí. No es un neuromarketing. No hay un don que de convencimiento de la gente. Es Dios transformando su corazón. Si usted decidió en un momento de su vida dejar de pecar en algo o luchar con su pecado favorito, déjeme decirle que ese es Dios en usted.
No es alguien que lo convenció en absoluto. Por eso nuestra fe siempre dedicada a un solo Dios, y este es Cristo. Por eso cuando venga un pastor, que no va a pasar porque yo sé que Andrés es cuerdo, y diga como este pastor que pasó un día, que era Dios mismo, y la gente lo continuó siguiendo, era porque el fundamento de su vida no era Cristo, era este hombre, que lamentablemente terminó como les comenté. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solamente Dios, quien es el que hace crecer. Solamente Dios es el protagonista de nuestra historia con nosotros. Y continúa, dice, el que siembra y el que riega están al mismo nivel. ¿Se da cuenta? En la iglesia no existen jerarquías. Esto que enseñaron estas personas, de que hay un apóstol, hay un profeta, hay un, ¿cómo es que le dicen ahora? Patriarca también, bishop y más cosas. Esas jerarquías no fueron enseñadas por Cristo. Son enseñadas por el ser humano. El ser humano carece, déjeme decir algo, carece de identidad y de valor. ¿Sabes cuándo lo carezco? Cuando no conozco a Jesús, porque Jesús me da valor, me da identidad. No necesito creerme más que nadie, porque mi vida, créame, si era por mi vida, yo tenía que estar miserablemente muriéndome en el fuego del infierno, si no era por Cristo que salvó mi vida y perdonó mis pecados. Pero todos estos principios comenzaron a gobernar en la iglesia. Y poco a poco la iglesia ha cedido y ha sido permisivo. Y déjeme decirle eso. Esto probablemente dice no hace daño, le bolsean los bolsillos a la gente. Está bien, cada quien respetamos su opinión. Pero no podemos permitir en absoluto que ningún tipo de movimiento pueda encarnarse en medio de la iglesia y trastornar la verdadera doctrina de Cristo, que es santa, es pura y es únicamente nuestro fundamento en nuestra vida. Ya hay iglesias que han cedido aquello, ya hay iglesias que promueven aquello, ya hay iglesias que tienen banderas de colores por todos lados. Y bien sabemos, y lo hemos dicho aquí enfáticamente, amamos y Dios ama a cada persona, a cada uno. La gracia está disponible ¿para quién? Para todos, para todos. Pero lo que no estamos de acuerdo y lo que vamos a combatir hasta el último día de nuestra vida es que Cristo no sea el protagonista. Cristo lo es todo y no puede salir nunca del esquema. Y su fundamento, ese es el cual caminamos usted y yo dentro de esta iglesia y tratamos de hacerlo de aquí hasta que Jesús venga por nosotros. Todo lo demás, todo lo que trate de competir con su verdad, créame que, por lo menos de mi parte, seré uno de sus soldados. Y continuamos, dice así, y en efecto somos colaboradores, no son protagonistas. No es el que está más arriba, el más arriba, el más arriba, no. Si un discípulo de Cristo son solamente colaboradores de su reino, colaboradores de su familia extendida con Dios, al servicio de Dios. Apolos y Pablo capaces de lavar los pies de la gente. El servicio de Dios probablemente significa que usted y yo tengamos que sentarnos a la mesa con un café con una persona. No tengamos ninguna reputación por ello. Que no haya foto nuestra, ningún panfleto por predicar. Eso buscan otras personas. Busquemos a la gente. Por eso estoy completamente de acuerdo con Andrés, lo que decía la primera semana. Decía que la razón por la cual permanecemos en esta tierra después de nuestra salvación es únicamente que prediquemos otro de Cristo, ¿verdad? Ya a eso vamos, a que usted y yo también seamos colaboradores y más gente conozca de Cristo. Y lo peor de todo es que dentro de estos movimientos que han ingresado a la iglesia, muchas almas se han perdido, mis hermanos. Con quienes hemos estudiado Antioquía los días lunes y tratamos de estudiar la iglesia, nos ha ido maravillosamente bien, creo, hemos desaprendido ciertas cosas. Muchos venimos de iglesias con este tipo de estructuras y principios del mundo, no de Cristo. Y en la final llegamos a una conclusión. Hay mucha gente que cree ser salva y no lo es. Porque la iglesia en la cual se congrega, no, el fundamento no es Cristo, es el pastor, o es el dinero, o es otra cosa que no sea Cristo. No podemos permitir eso. Me tiene que causar dolor, pena, a usted también, el saber que hay personas que se pierden sin Cristo y no hacemos nada. Tengo que hacer algo. Tengo que ser colaborador de Dios.
tengo que hablar de Cristo y hablar la verdad, y que el Espíritu Santo nos guíe siempre a su verdad. Y dice, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Ya conmigo, soy el edificio de Dios. Puede ser un edificio grande, como Andrés, o puede ser una villa así chiquito. Este resumen dice, Pablo y Apolo son servidores de Dios nada más, no los verdaderos protagonistas. El protagonista es Cristo. El crecimiento espiritual viene de Dios. Apolo riega, Pablo siembra, pero es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien lo convence a usted que tiene que perdonar. Es Dios quien lo convence que tiene que orar. Es Dios quien lo convence cuando algo mal está en su corazón y necesita buscar ayuda. Cuando ya no está satisfecho en el pecado favorito suyo, ese es Dios quien lo convenció a usted. No Apolos ni Pablo, es Dios justamente. No debemos dividirnos ni glorificar a líderes humanos, jamás, ya que todo es de Dios. A este hombre que le decía al principio, este pseudo Mesías, la gente le decía todopoderoso, le decía papi, papá Dios, en la calle, en el banco, en todos lados. De esa forma la gente busca algo en que creer por necesidades propias. Y bien decía un escritor, pon un líder carismático y tendrás un movimiento. Y fue lo que él hizo, contra carismático. Y engañó a tantas personas que muchos de ellos se fueron al final sin Cristo, lamentablemente. Y continúa 1 Corintios, dice así, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, uso esta metáfora, Pablo, y dice, eché los cimientos, es decir, yo fui a Corintios y instauré la iglesia, fundé la iglesia en Corintios y alguien más continuará después con la iglesia. Y otro construye sobre ellos, alguien más continuará construyendo sobre esta iglesia. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Cuidado. Me encantaría que este mensaje o este versículo lo lea muchas iglesias. Hermano, cuidado. Cuidado con hablar lo que no es. Cuidado con alejar un alma de Cristo. Cuidado con tratar por recetar personas y ser más moderno y más inclusivo, hacer con la gente a principios del mundo en vez a Cristo. En vez de que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús resucitado. Cuidado. Dice después, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto. ¿Cuál es este fundamento? Dice ahí. Solamente Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio las hará al descubierto. El fuego las hará conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien haya construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Esta es la justicia de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia verdadera de Cristo. Y todos aquellos mentirosos, aquel movimiento mentiroso, progresista o neopentecostal, perverso, oscuro, que trataron de engañar a la gente, aún también a los que tenían una fe sencilla en Cristo, ellos darán su cuenta delante del juicio de Dios y Dios hará su justicia con ellos. Llegará el día que así será. Pero mientras tanto nosotros tenemos que ir por ellos. Y tenemos que hablar con la verdad y ser su soldado en este movimiento que es la iglesia. Y hablar siempre con la verdad y la competencia que trata de tener esta corriente contra este mundo, contra los principios y fundamentos de Cristo. Y por eso, en resumen, único fundamento es nada más que Cristo. Así quisiéramos edificar una iglesia de bellos adornos. Mientras no esté fundamentada en Cristo, no prosperará. Y la verdadera edificación espiritual permanece, la falsa será consumida por el juicio de Dios. Por eso es que la iglesia, si bien es cierto, nos modernizamos de muchas maneras. Es lícito, por supuesto que lo es. Una pantalla bonita, pero no buscamos eso. Buscamos que usted sea transformado por Dios. Y los recursos que se pueden invertir es porque usted se ha transformado por Cristo y únicamente por Él. Y nuestro discurso, nuestra opinión es mucho, mucho menor. Es más, nada a comparación del fundamento, el criterio, principio de Cristo que tratamos de compartirles a ustedes. Y es por eso entonces que cualquier edificación espiritual
permanece si es que es verdaderamente la iglesia del Señor. Por favor, la siguiente. Gracias. 1 Corintios capítulo 3 continúa y dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Usted sabe qué tan poderosa es esa palabra? El Espíritu Santo habita en ustedes. ¿Sabía eso? Désame la mano si sabía eso. ¡Wow! Amén, increíble. Si no lo sabe, se lo comento. El Espíritu Santo habita en ustedes. Y Jesús dijo estas palabras. ¿Sabes qué, chicos? Es necesario que yo me vaya para que venga otro, ¿cómo? Yo, Dios mismo, que es consolador, quien los guiará a toda verdad y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Él es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos contrista cuando pecamos. Hice mal, necesito ayuda, tengo que ir a Celebra, tengo que aprender más de la Biblia, tengo que pedir perdón, tengo que perdonar también. Que el pecado que antes para mí era placentero, ahora me es incómodo, o ahora lo aborrezco. Ese es el Espíritu Santo en usted, y habita en usted. Yo una vez he escuchado, ¿verdad?, de que somos la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia no son 4 paredes, que donde quiera que vayamos somos y representamos la iglesia. Eso es. Cuando usted invita a alguien a esta iglesia, a este templo, déjeme decirle que no va a venir porque le quede lejos, porque le quede cerca, o porque tiene pantalla, o porque predica bien. Va a venir por usted, porque usted es coherente con el Espíritu Santo que mora en usted. Y dice después, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. Es decir, ustedes tienen depositado en usted un principio importante, eterno y maravilloso, que es Cristo. Y todo principio, toda persona, movimiento que quisiera destruirlo a usted, será destruido por Dios. Hasta ahí, un machete como tal, a cortar esa de raíz. Esa es la voluntad de Dios en contra de esto. Por eso tenemos que ser completamente directos con este mensaje. El mundo fue muy directo por muchos años y la iglesia fue muy indirecta, muy pasiva en muchísimas cosas. No podemos serlo más. Se están perdiendo muchas almas. Tenemos que glorificar a Cristo y ganar esas almas, y por eso tenemos que decir las cosas como son y decir la verdad como es. Y enseñarles a todos cuáles son los principios del mundo y cuáles son los de Dios. Somos templo de Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Consecuencias de destruir el templo: aquellos que destruyan la iglesia serán destruidos por Dios como tal. La iglesia es santa y debe mantenerse unida, no debe ser contaminada jamás por ninguna filosofía humana, ninguna. Y continúa 1 Corintios, Pablo, y dice así, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según normas de esta época. Normas de mi época, por ejemplo, mi papá no solamente me enseñó a ser sabio, me enseñó a ser sabido. Usted, creo que es guayaco la mayoría de los que estamos acá, bueno, ecuatorianos, sabemos que el que es sabido, así nos criaron a todos, la verdad. Creo que mi padre fue criado por su papá también. Pero me acuerdo que ser sabido es, por ejemplo, si veo la fila del banco larga y veo que la fila de minusválidos está vacía, ¿qué es el sabido? Me hago, por si acaso he hecho eso algunas veces, no ahora, antes de Cristo. Pero es verdad, chuta, ¿qué pasó, flaco? Es que tengo un problema de cadera. Venga rápido, al depósito, me fui. 5 minutos, mientras los demás giles estaban en la fila larga siendo honestos, la verdad. Ese es un principio del mundo, por ejemplo. Y de pronto, no lo haga, por si acaso. No le doy un consejo para que lo haga, es un testimonio nomás. Y dice así, según normas de esta época, pagar mal por mal. Tú me das, yo te doy 10 veces más. Dice, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Tengo que ignorar los principios del mundo, me dice Pablo. No tengo que aprenderlos. No tengo que enseñárselos a mis hijos. Tengo que ignorarlos como tal. No son correctos. No son de Cristo. Y ahora en nuestra vida, que en el celular, en la televisión, nuestros hijos están tan expuestos a ese tipo de principios, tengo que ignorarlos completamente para nunca debatir con ellos. Y solamente sean llenados por la verdad de Cristo, para que su alma sea salvada y su vida sea íntegra como la de Jesús. Y de pronto dice, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Todo esto es locura. Todos estos principios de Dios del mundo, son completamente locos para Dios.
ofenden a Dios, me alejan de Dios, no pertenecen a Él. Como está escrito, el que atrapa a los sabios en su propia astucia. Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son completamente vanos, porque no sirven para nada a la final si no sigo a Cristo. Y continúa Corintios, versículo 18. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todos de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o Universo, o la vida, o la muerte, o la presente, o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de... y Cristo es de Dios. Pablo hace este pequeño resumen, hace una síntesis de lo que significa la vida, la iglesia, el ministerio. ¿Esta iglesia es nuestra? Por supuesto que sí. ¿Esta comunidad es nuestra, nuestra familia extendida? Por supuesto que sí. ¿Este país es nuestro? Por supuesto que sí. Pero usted es de Dios, usted es de Cristo, le pertenece a Cristo. Usted ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, usted le pertenece a Él. Y está en el hueco de su mano. Y si no, lo invito esta mañana a que lo haga. Que conozca a este Dios maravilloso que estuvo dispuesto a morir por sus pecados. Entonces la sabiduría de Dios es verdadera y debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana. Ser sabio en Cristo es abandonar las filosofías del mundo y ser únicamente guiados por Él. Yo le he contado aquí algunas veces, pero los trabajos que he tenido antes, no trato de hacer una apología de esto, ¿no? Pero me acuerdo que trabajaba en una parte pública del gobierno de ese entonces, hace algunos años. Y me acuerdo que nuestro sueldo era de este porte, chiquitito. Yo era solterísimo, obviamente tenía 20 años, no gastaba en nada. Así que para mí era un sueldote, pero para que eran casados y tenían hijos era un sueldito. Y de pronto me dice, tú eres Gil, la verdad. Me decían Caviedes. Era bien flaco, el pelo largo. Tú eres bien Gil Caviedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la final tú vas a ganar el doble o el triple lo que tú quieras percibir mensualmente debido a esta firma o este contrato. Pero yo era re pandereta como cristiano. Y yo llegaba ese día con la Biblia debajo del brazo. Literalmente. Y a veces no comía porque estaba en ayuno todos los días. En esa época estaba en ayuno todos los días. Y gastritis me dio, tengo gastritis ahorita por eso creo. y me acuerdo que si estaba en oficina solo escuchaba alabanza. Ni Juan Luis Guerra, hermano. Solo alabanza de Dan Romero y Marcos Witt, todos estos tipos. Y de pronto, obviamente mi principio cristiano me dijo, no, yo no lo voy a hacer jamás. Tanto así que esta institución pública tenían como una especie de departamento interno de detectives que llevaron a darme ciertos documentos y me ofrecían 5 veces más lo que ganaba mensualmente. Y de pronto yo tenía una necesidad en ese momento y yo estuve a punto de decir, chuta, pasa ese billete para acá. Y dije, no lo voy a hacer. Me amenazaron, vas a ver a la salida, ya sabemos que coges este carro, coges esta metrovía, lo que sea. Y había sido, de pronto me llama el director de esta área y me dice, ¿sabes qué? Te felicito, mi hermano, porque nos damos cuenta de que tú eres realmente honesto. Me ofrecieron un ascenso porque estas personas eran la parte interna y queremos probar tu lealtad y tu honestidad dentro de la institución pública. Y yo, wow, qué increíble, muchas gracias, perfecto. Bueno, ahí tuve una carrera, después salí de esa empresa. Pero al final el fundamento de todos, después de que salí de allí, es que todos estaban embarrados. Hasta el mismo director también. Todo es el mismo fundamento de esta época, o se puede decir personas, entre cualquier trabajo, en cualquier institución pública, cualquier lado. ¿Por qué? Porque uno es Gil y los otros no. Y de esta forma es como el mundo crece. No puedo crecer así. Tengo que crecer como Cristo me dijo que lo haga y depender únicamente de Dios. Y Él sabrá proveer para mi vida, porque mi vida depende únicamente de Él. La iglesia de Corintios estaba dividida. Había muchos principios y una iglesia. Uno creía en Apolos, otro en Pablo, otro en Papá Noel, etc. Y de pronto la solución que entregó Pablo en su exhortación fue volver al fundamento, volver a estudiarlo, volver a vivirlo, volver a compartirlo, y ese es Cristo. El llamado de Pablo fue abandonar la madurez espiritual, la carnal, la sensual, la que se deja atraer por este mundo, y abrazar únicamente la sabiduría de Dios.
construyendo sobre el fundamento sólido, único, maravilloso, eterno que es Cristo. No buscamos ser solamente intelectuales. Porque al final, cuando estaba en la universidad, tenía un profesor de filosofía. Yo le aseguro que sabía más Biblia que Tito Campos. Sabía de Biblia una cosa de locos, pero era ateo. Sabía la Biblia solamente para refutar los 2 versículos que me sabía, que era Juan 3:16 y Filipenses 4, todo lo poquito que fortalece. No sabía más, pero mi pasión por Cristo iba más del conocimiento, y con el tiempo hay que ir aprendiendo, hay que ir estudiando, por supuesto, la Escritura. Pero más allá de lo intelectual es que su vida sea transformada. Es que su corazón sea transformado, su manera de pensar, su manera de vivir sea transformado. Que sane su alma y conozca a Cristo, que es lo más sublime que podemos conocer en este mundo, en esta vida. Unidad en Cristo, para resumirles. Dejemos de lado divisiones causadas por distintos pensamientos y enfoquémonos solamente en Cristo, hermano. Lo que piensa el uno, lo que piensa el otro es completamente indistinto para nosotros, es inferior a lo que piensa Cristo. Cuidado con la influencia del mundo, no permitas que filosofías ajenas al Evangelio distorsionen nuestra fe y vida cristiana. Y déjame decirte algo, aún en este mundo, no solamente el neopentecostalismo, no solamente el progresismo, woke y todo esto, hermano de tarea, si es eso devocional todos los días, vaya a leer el libro de Gálatas, también escrito por Pablo. Y Pablo comienza a debatir muchísimo con la gente de Galacia, de los Gálatas, de que ellos estaban introduciendo el judaísmo de nuevo en el cristianismo. Hoy por hoy hay iglesias que aún cumplen ceremonias que hacían los judíos para ganar el favor de Dios. Para sentirme perdonado, cumplen ceremonias como lo hacen los judíos y culturas. Cuando la verdad le estoy quitando mérito a Cristo y su sacrificio en la cruz. Eso es gravísimo. Entonces, cuidado. Como decía Pablo en un anterior versículo, cuidado porque Cristo, y solo Cristo fue suficiente para morir por mis pecados. Y que yo me arrepienta de ellos y crea en Él, según dice la Escritura, es suficiente para convertirme en un discípulo suyo. ¿Amén o no? Y para esto quisiera ir aterrizando en lo que creería yo que sería un buen ejemplo de cómo es una iglesia o el comportamiento de un creyente, un discípulo en esta vida, en esta época. Y hay una historia que está en el capítulo de Lucas, y de pronto dice la Escritura en Lucas, Jesús había muerto, resucitado, y se había aparecido en unos 40 días a algunas personas, entre ellos sus discípulos y otros que lo habían seguido también. Había un camino que se llamaba Emaús, lo describe así Lucas. Eran 2 individuos, 2 muchachos conversando entre ellos. Tristes, por cierto, y describe la Escritura. Y se acerca un forastero delante de ellos y les dice, ¿por qué están tristes? Es que no sabías. El Cristo, el que creíamos el Mesías, murió. Y de pronto este forastero dice unas palabras que me encantan, y dice, ¡ay! Se nota como que ¡ay! ¡Qué tardos de corazón que son ustedes! Les voy a enseñar entonces. Y de pronto comienzan a conversar. Y los chicos dicen, es que, forastero, mira, se está haciendo muy de noche, entremos porque puede ser peligroso, hace frío, entra con nosotros a comer. Y de pronto sigue este versículo que dice así. Así que entró él con este forastero a quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. ¿Quién es este forastero? Jesús, por supuesto. Y le suena familiar, ¿no? Una mesa, comiendo, intimidad, comunión con ellos. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Dice la Biblia, entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y me encantan estas palabras. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. ¿Las Escrituras de qué hablan? De principio a fin. De Cristo, mi hermano. Y no habla de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Filipenses, etc. Hablaba del Antiguo Testamento. De todas las profecías de Cristo que iba a venir y vino y cumplió. Hablaba de Él mismo. Entonces, eso es un significado para nosotros. Que arda mi corazón por Cristo. Que arda su corazón por este fundamento y sepa que su camino con Jesús es de aquí para allá, ni izquierda ni a derecha.
Que las Escrituras sea para usted ese fundamento de vida, sea su razón de existir, el deseo de alabar al Señor. Porque no venimos a la iglesia a ver quién predica o quién canta. Vengo a alabar a Cristo, de quien arde mi corazón. A eso estoy. Tuve una mala semana, no importa. Vengo a adorar a Cristo, de quien arde mi corazón. Estas Escrituras han convencido a estas personas. Y pasa lo siguiente. Dice que al instante, no días después, no meses después, al instante, en ese momento, dice, se pusieron de camino y regresaron a Jerusalén. Estaban lejos de Jerusalén, a unos kilómetros después. Y encontraron a los 11 apóstoles, menos Judas, que ya se había ido a otra vida, y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y los dos, por su parte, contaron lo que le había sucedido en el camino y cómo había reconocido a Jesús cuando partió el pan. De eso se trata. Número 1, de que arde mi corazón por Él y por sus Escrituras, por su verdad. Cuando hay otro fundamento que trate de lastimar mi corazón a este ardor, yo lo voy a ignorar y lo voy a combatir hasta el final. Y voy a ir por la gente que está creyendo en estos fundamentos ajenos a lo de Cristo, porque es lo que Jesús me enseña a mí. Y aparte de esto también voy a ir a comentarles a otros de que Jesús está vivo, de que es real. Voy a comentarles que Jesús es mi vida y que mi corazón arde por Él y que en Él hay salvación y que nuestra esperanza puede estar en Él. Así el mundo se venga para abajo. Y la última también es que tengo que vivir en comunidad. Por eso los chicos fueron de nuevo con los 12 y quienes estaban reunidos con ellos. Necesito vivir en comunidad con otras personas. Por eso es importante casa iglesia, por eso es importante venir los domingos, que vaya a celebrar, que vaya a Antioquía, que se congregue usted. Es importante congregarnos en una iglesia que haya un solo fundamento y que este sea Jesús. Para cuando algo me trate de seducir, sea esta comunidad quien me ayude también. Y me convenza de que esto no es lo correcto. Y es por eso que lo invito a usted. Y ruego a Dios en mi corazón y para con mi vida mismo también, que este ardor que Jesús algún día empezó por Él, no se apague jamás. Y que en mi corazón y en el suyo solamente arda Cristo y no arda ni otro pastor, ni otro fundamento, ni otro principio completamente ajeno a Dios que nos aleja de Él. Y es por eso, una convicción fuerte por Cristo la que necesitamos. Y su verdad, desechando los principios de este mundo, por supuesto. Permanecer en comunidad, como le decía, y compartir las buenas noticias del Evangelio. Son 3 cosas que están dentro de su estilo de vida como cristiano. Oro a Dios hoy, completamente, para que Dios arde en su corazón y sepa que el Espíritu Santo lo guía a toda verdad, y cualquier principio que sea completamente ajeno al mundo, usted lo desecha inmediatamente. Porque usted es la iglesia del Señor. Usted es el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en usted. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor. Como decía Jesús, el ejemplo en su metáfora del hombre insensato y el hombre prudente. El hombre insensata que fundamentó su casa, su vida sobre la arena, cuestiones que no son sólidas, que no son respetables, que no son honorables, que no tienen nada que ver. La Biblia dice que este hombre tuvieron ríos, mares, fuertes vientos y fue grande su ruina. Tal cual como lo vimos también. La iglesia que no es de Cristo será destruida. La que es de Cristo prevalecerá para siempre. Por eso que Jesús demuestra a este hombre sensato, dice la Escritura, y da este ejemplo de que puso su casa sobre la arena, sobre la roca, perdón. Y los ríos vinieron igual. Y vinieron las fuertes olas y los fuertes vientos. Dice que nunca cayó esta casa. Que ese sea su vida, mi amigo. Que el fundamento de su futuro, de todas sus metas, sus sueños, sea únicamente Cristo. Y es lo que siempre vamos a compartir entre nosotros. Amén. Oremos. Papi, gracias por esta mañana, Señor. Te rogamos tu perdón, Padre, porque de una u otra forma tal vez nos hemos dejado seducir por tantas cosas, Señor, ajenas a ti. Probablemente nos quisimos enamorar de otro Dios, Señor, otro Dios pagano, otro Dios completamente a ti, diferente a ti, Señor, y nos vamos a convencer por tantos principios de este mundo, Señor.
Te rogamos tu perdón, que nos limpies de toda maldad, Padre, y nos lleves, Espíritu Santo, de nuevo hacia la verdad que es Cristo y únicamente Él. Permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, permítenos que nuestros sueños sean depositados en tus manos y hagas tu voluntad, Padre. Guíanos a esta verdad, Señor, y aléjanos de toda mentira que este mundo ha tratado de convencernos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero aún también ayúdanos a hacer esta iglesia valiente, Dios, que vaya también por los que se pierden. Y hablar siempre con la verdad, Señor. Somos tus soldados y estamos dispuestos a compartir tu verdad con otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, bendiciones. Buenos días.